¿Sabes qué pasa? Que luego escuchan, adelgaza sin contar calorías, adelgaza sin pasar hambre, adelgaza eh, sin medir porciones, ¿no? Cuando la gente escucha esto, estas frases, pues lo primero que piensa es que las calorías no importan. ¿Bien? Recordemos que las calorías importan sí o sí. Porque si tú, por ejemplo, no comieras nada, tu cuerpo no puede fabricar energía de la nada. Entonces lo que va a ocurrir es que si tú no comes nada, estás en un estado de ayuno, por ejemplo, entiende que no comer nada, que no comer es estar en ayuno. Y cuando pasan muchas horas y tal, el cuerpo utiliza sus reservas. ¿Por qué utiliza sus reservas? Porque necesita energía. ¿Y cómo medimos la energía? Por medio del conteo de las calorías. Esto tiene que quedar claro. Y una vez que te queda claro que el cuerpo no puede sacar, no puede fabricar trabajo sin energía, lo siguiente que ocurre es que entonces te viene a la cabeza, ¿qué pasa si no le doy energía a mi cuerpo? Si no le das energía, lo que va a ocurrir es que tu cuerpo va a utilizar sus reservas para producir energía. ¿Y qué va a pasar con esas reservas energéticas? Las reservas de energía que están en el cuerpo están depositadas en la grasa corporal. La grasa aporta 9 calorías por allá por gramo. Ahí te lo dejo. Entonces el cuerpo, todo lo que sobra lo convierte en grasa. Claro que el conteo calórico importa. Lo que pasa es que cuando uno sigue una alimentación adecuada, o sea, antes de seguir una alimentación adecuada, la persona come cualquier cosa, hace todo mal, no tiene conciencia sobre alimentación porque su nutriólogo no le ha enseñado a comer. Pero cuando le empieza a hablar de los grupos de alimentos, le empieza a hablar de cuáles son los beneficios de tales o cuáles alimentos, le enseña sobre los productos ultraprocesados, le enseña sobre los azúcares, sobre los carbohidratos refinados, tal. Entonces la persona empieza a comer comida que deja de ser hiperpalatable, o sea, empieza a comer comida menos hiperpalatable. La comida hiperpalatable es esto te lo he dicho muchas veces, tiene que ver incluso con el bless point, con el punto de la felicidad, con el punto del enganche, ese punto que se consigue en el consumidor cuando el productor de alimentos consigue mezclar azúcar y grasa. O sea, tú consigues un producto ultraprocesado donde está mezclada azúcar y grasa y tú tienes una bomba que no solamente es alta en calorías a secas, alta en calorías, independientemente de dónde vengan esas calorías, a secas, pero al comerlo, esa mezcla estimula a que tus señales de hambre y saciedad se perjudiquen. Tú tienes que entender que uno de los sistemas más controlados en el cuerpo es la acumulación de la grasa corporal. Pero que esa acumulación de grasa corporal termina descontrolándose y se termina acumulando exceso de grasa corporal en la medida también de que somos capaces de dañar los circuitos delicados de cuándo debemos tener hambre y cuándo debemos de parar de comer, o sea, tener saciedad. Hay hormonas que se encargan de esto, las grelinas, leptina, ¿no? Insulina, colecistoquinina, el péptido YY. Pero cuando no pensamos en esto, nos tragamos el cuento y creemos de manera simplista que las calorías no importan, cuando las calorías son algo muy importante. Porque recuerda, si no tuvieras energía, tu biomasa disminuiría, tu cuerpo, tus reservas corporales disminuirían, te harías pues con un cuerpo más chiquitito, ¿sí? ¿Y qué pasaría si determinantemente te quedas en inanición? No hay consumo de alimento, no hay. Lo que va a pasar es que vas a agotar todas tus reservas corporales y vas a fallecer, ¿sí? Vas a fallecer y vas a tener una de las muertes más duras que pueden haber. ¿Por qué? Porque recuerda que tu cuerpo no puede sacar energía de la nada. Entonces las calorías, sí existen las calorías, sí existen y son importantes, sí.
El asunto es que mucho antes de pensar en hacer un déficit calórico tú, lo primero que tienes que pensar es aprender a organizar tu alimentación, precisamente para intentar llegar a generar ese déficit sin poner tu atención en que estás generando ese déficit. Porque en el momento en el que tú estás generando el déficit calórico, probablemente, y le pasa a muchos pacientes, generan resistencia a la alimentación porque su foco está en el déficit, y así como sepan que están en déficit, tenderán a tener esa fijación con el déficit y esa fijación con que les está faltando comida. Y todo esto desemboca en un aspecto psicológico ahí también, en el asunto de que si tú le niegas algo a alguien, lo desea más. Es una cosa así. Entonces, para no poner tu atención en el déficit, permíteme, por favor, explicar que para no poner tu atención en el déficit y en lugar de eso poner tu atención en la correcta selección de alimentos primero, para no perjudicar tu sistema digestivo, para no perjudicar tu sistema hormonal, para ayudarte a seleccionar mejor y saber que estás comiendo alimentos que son alimentos y no productos alimenticios ultraprocesados hiperpalatables, permíteme entonces que yo te hable de una alimentación donde no vas a tener que pasar hambre, no vas a tener que contar cantidades necesariamente, no vas a tener que estar midiendo porciones necesariamente, y que sí puedes adelgazar, y que sí puedes tener una pérdida de grasa, y que sí puedes bajar triglicéridos, puedes mejorar el hígado graso, puedes tener un mejor control de tu alimentación, un mejor control de tu salud, llevar a buen puerto esos niveles de glucosa elevados sin tener que poner tu atención tuya como paciente en el déficit calórico. El déficit calórico déjamelo a mí. Yo voy a decidir como nutriólogo cuándo, cómo, en qué momento, de qué forma. La idea es que tú ni te enteres de que lo estás haciendo. De esa manera tú continúas con tu alimentación, aprendes, y si llega a ser necesario hacerte un déficit, te lo voy a hacer. Y si llega a ser necesario fabricarte un plan de alimentación con comidas específicas, con ciertas cantidades y todo, te lo voy a hacer, ¿sí? Pero primero enseñarte a comer, primero enseñarte lo grande, lo básico, lo más importante. Primero corregir lo corregible, mucho antes de ponerte a pensar que ir con un nutriólogo es morirte de hambre. Entiende que ir con un nutriólogo significa mejorar la calidad de tus alimentos, mejorar la selección de tus alimentos, mejorar en cuanto a tu conciencia y tu relación con la comida, y dejar de estar pensando que existen fórmulas mágicas, y dejar de estar pensando que existe solo un tipo de alimentación saludable. Deja de pensar eso. No existe solo un tipo de alimentación saludable. Y no existe aquello de que las calorías no existen. Y no existe aquello de que... Por favor. Primero, la base. Primero, consulta a tu nutriólogo, por favor.